¿Qué tal? El objetivo de este video es presentar el avance de mi proyecto de investigación. Soy Ladislao Acosta Cortés, estudiante de maestría en Tecnología de Información Emergente. Comencemos. El director de este trabajo es el maestro Benjamín Taz Herrera y el ejecutor su servidor. Sin duda, la pandemia que nos acaba de dejar nos ha dejado muchas modificaciones en cuanto a procesos y productos. Actualmente uno de esos sectores, digamos, el que más se benefició de los avances, pues ha sido la educación, en donde pues se fortaleció sobre todo la educación a distancia. Existen pues nuevas formas de aprendizaje, se buscan de que los estudiantes sean más autónomos en cuanto a aprendizaje, pero que también disfruten de ese aprendizaje, ¿no? ¿No? Entonces, el objetivo a rasgos pues, es presentar un prototipo que sea un modelo como una nueva forma de aprendizaje, en donde pues el alumno no solamente, eh, sino que además genere pues una motivación y una concentración en lo que está haciendo. El nombre de este proyecto es Diseño de un modelo para implementar un prototipo de realidad virtual, empleando técnicas de gamificación y métodos constructivos que permiten alcanzar el estado flow en los estudiantes. Aquí podemos leer que pues el tema o el nombre del proyecto pues lo dice todo, ¿no? El objetivo, de nuevo, pues es, de hecho, el objetivo tangible es construir un modelo que sea un sistema de realidad virtual, pero que este sistema de realidad virtual también emplee técnicas de gamificación. Más adelante vamos a ver, pues este es un concepto que se está utilizando mucho, sobre todo en una nueva forma de aprendizaje, ¿no? El objetivo es que el estudiante pueda alcanzar un estado psíquico que se conoce como el estado flow. Más adelante también vamos a definir más ampliamente a qué se refiere el estado flow. Les voy a platicar rápidamente el planteamiento del problema. Como muchos de ustedes ya sabrán, en la Universidad Autónoma del Carmen existe un programa educativo que se llama Ingeniería en Diseño Multimedia. Este se apertura en agosto del 2013 y hasta el agosto de 2019 ha sido en promedio de 50 alumnos por año. Sin embargo, según los datos, a partir del 2019 a la fecha, el ingreso se ha estado incrementando en promedio de 63 alumnos por generación. Pues si vemos, pues esto es un número o es un incremento positivo. Sin embargo, aquí se han notado también otros indicadores que afectan de manera importante o que le preocupan mucho a la Facultad de Ciencias de la Información, los cuales esos factores son, o sea, cuál es la eficiencia terminal, cuál es la eficiencia terminal titulados, cuál es el rezago estudiantil, ¿no? Que me voy a mover un poquito que podamos ver los aspectos. Eficiencia de titulación con respecto al egreso, eficiencia de egreso, rezago estudiantil y deserción, ¿no? Muchas veces pues no es lo mismo, aunque en el programa pues exista un incremento de alumnos, pues realmente cuántos acaban, ¿no? Entonces pues existe esta gran preocupación. Me imagino que no solamente en esta área de la ingeniería, pero también por experiencia me he dado cuenta que existe en general este detalle, ¿no? En las ingenierías en donde pues entran muchos alumnos, pero realmente son pocos los que terminan. Entonces, pues se está tratando con este proyecto o la justificación del proyecto, pues sería que por medio de la utilización de herramientas, digamos, más adecuadas para aprendizaje, se puedan disminuir estos números o que tengan un impacto en estos números, sobre todo en lo que se refiere al rezago estudiantil y lo que se refiere a la deserción.
Aquí me voy a mover un poquito más de este lado para que podamos ver muy bien la gráfica. Entonces, los factores pues pueden ser psicológicos, pueden ser académicos, pueden ser pedagógicos o psicopedagógicos, de hecho, ¿no? Dentro de los académicos y en donde pues más podemos impactar con este proyecto, pues se refiere a las cargas, ¿no? A las cargas de materia y que, por ejemplo, sobre todo en los primeros 4 semestres o ciclos del programa educativo, pues existe realmente, ¿no? Los que hemos llevado una ingeniería no me dejarán mentir de que existe mucha carga de materias y realmente son materias muy fuertes, ¿no? Entonces, pues estos factores han contribuido de que exista un alto grado número de deserción o que simplemente el estudiante pues no pueda adaptarse a una nueva forma de aprendizaje, ¿no? Y dentro, pues esto genera pues unos problemas, unos indicadores psicopedagógicos, ¿no? Por ejemplo, esto genera desánimo en el estudiante, desmotivación, falta de interés, ¿no? Entonces, con este proyecto, pues vamos a tratar de impactar en estos factores o en estos puntos. Aquí podemos observar una gráfica interesante en donde muestra la relación de cursos más reprobados para la generación 2021, ciclo 01, ¿no? Aquí podemos observar que la materia que más se reprueba pues es la programación gráfica uno seguida de razonamiento lógico, ¿no? Entonces, de nuevo, pues con estos datos nos están respaldando de que realmente en donde más deserción hay, donde más se reprueba, pues sigue siendo en las materias más duras, ¿no? En donde pues es un poquito más difícil. Entonces, pues, ¿por qué no hacer una herramienta, ¿no? Que permita de alguna manera facilitar la comprensión de esos conceptos? Continuemos. Aquí tenemos algunos puntos que justifican este proyecto, ¿no? Por conveniencia, pues aquí vamos a poder implementar técnicas de gamificación y de realidad virtual, que pues realmente, si bien ahorita vamos a trabajar en un escenario virtual, realmente pues va a ser un proyecto que va a ser replicable a otros escenarios eh, por la relevancia social, ¿no? Esto es muy importante debido a que si contamos con una herramienta que motive a los estudiantes o que genere o que despierte ese interés, pues vamos a lograr a que los alumnos no abandonen el programa educativo en diseño multimedia, ¿no? En cuanto a implicaciones prácticas, pues el equipo pues va a poder experimentar, va a poder asimilar las técnicas de realidad virtual, ¿no? De alguna manera, pues vamos a desarrollar estas habilidades para el diseño de este tipo de proyectos, ¿no? El valor teórico. Vamos a profundizar un poquito, conocer esta área que a lo mejor como nosotros ingenieros es un poquito desconocido, sobre todo las áreas que se refieren a humanidades, ¿no? Vamos a poder sumergirnos y cómo realmente podemos aplicar soluciones tecnológicas en un área que pueden ser, digamos, entre comillas, ajenas a nosotros, ¿no? Como es la psicología positiva, vamos a poder aplicar métodos y técnicas, métodos de enseñanza en este caso, la gamificación, ¿no? La gamificación como una forma de aprendizaje, un método de aprendizaje, y vamos a aplicar conocimientos de ciencias de la información. La utilidad metodológica, que pues también es muy importante, ¿no? Como todo proceso de investigación, pues debe de llevar un orden. Por eso de ahí la importancia de conocer este tipo de metodología. Entonces aquí pues vamos a conocer más a profundidad o vamos a realmente poder llevar a cabo una investigación experimental y vamos a conocer las características, ahora sí, en la práctica, las características de lo que se refiere a una investigación cualitativa. En cuanto a la implementación del proyecto,
En cuanto a la implementación del proyecto, vamos a utilizar la metodología Scrum. Es viable realizar este proyecto ya que se cuenta con estaciones de trabajo, dispositivos de realidad virtual, sistemas de procesamiento y tratamiento de audio, video, y se cuenta con los recursos hardware y software para el modelado y animación 3D. El objetivo general, les voy a platicar rápidamente el objetivo general de este proyecto, como ya ya habrán deducido, el objetivo general es demostrar que con la integración de estrategias, métodos y tecnologías como la realidad virtual a través de un prototipo informático, pueden permitir el alcance del estado flow y a través de ello contribuir en la mejora de las habilidades para el aprendizaje en los estudiantes. Vamos a continuar. Eh, Vamos a ver algunos puntos, algunos objetivos específicos, ¿no? El primer punto es, pues, es analizar el contexto psicológico positivo de este fenómeno cognitivo que se da, ¿no? Sobre todo en los estudiantes que recién van a ingresar. El segundo punto nos habla sobre que vamos a proponer pues, una serie de estrategias, unas técnicas, vamos a poner a disposición una serie de recursos y métodos constructivos, de modo que empleando pues, un prototipo basado, ahora sí, en la tecnología de realidad virtual, pues facilite al alumno alcanzar el estado flow, ¿no? Y también dejar por ahí un antecedente, una documentación con un conjunto de procesos y flujos, ¿no? De modo que este prototipo pues, sea fácilmente escalable a otro tipo de contextos que no precisamente sean educativos, por ejemplo, en el ámbito empresarial, ¿no? O simplemente para mejorar por ahí alguna interfaz, ¿no? Entre usuario y máquina, para mejorar esa comunicación, sobre todo que sean interfaces que estén centrados hacia el usuario. Pues el otro punto importante, pues es que vamos a valorar realmente el nivel de aprendizaje que se logra al utilizar este tipo de herramientas. No vamos a medir si realmente hay un avance en cuanto a en la mejora, pues tiene que verse reflejado en sus calificaciones. Vamos a tener que valorar el impacto en cuanto a la experiencia en el estado flow. Por ahí vamos a utilizar una encuesta para poder medir el estado flow que se alcanza y el nivel de motivación que genera este tipo de herramientas, ¿no? Y por último, otro objetivo específico, pues es valorar el nivel de los aprendizajes y logro de los estudiantes tras implementarse un prototipo que utilice herramientas de realidad virtual, pero que además utilice técnicas gamificadas, ¿no? Con el objetivo de mejorar el aprendizaje. Algunos antecedentes que se tienen sobre la utilización de herramientas de realidad virtual lo tenemos en la educación. En la educación es en el área en donde más se ha implementado esta tecnología debido a que facilita mucho en la aprehensión de nuevos conceptos, en la aprehensión de las definiciones, sobre todo si son definiciones abstractas, ¿no? Por ahí, por ejemplo, en el ámbito matemático. Recordemos que pues, la matemática desafortunadamente es una de las áreas que más tedios o más estrés genera el estudiante, ¿no? Entonces, pues es una buena herramienta, ¿no? Con el objetivo de mejorar el aprendizaje, el proceso de aprendizaje. También se ha dado mucho en la elaboración de laboratorios virtuales, utilizando de nuevo, pues, toda esta tecnología de realidad virtual, ¿no? Sobre todo para el aprendizaje en los alumnos que están en educación a distancia, lo cual pues es una buena alternativa, ¿no? En cuanto al tratamiento de fobias también, pues es una área interesante. Por ahí se ha hecho este tipo de experimentación hacia personas que tienen fobia en las arañas. Entonces, utilizando herramientas de realidad aumentada, sobre todo, pues puede ayudar a este tipo de pacientes, ¿no? Tratar este tipo de fobias. Y otro ámbito que es muy utilizado, las técnicas de realidad virtual, es en el área de la medicina.
Aquí permite a los practicantes pues mejorar sus habilidades en cuanto a prácticas de quirugía, ver cómo va a evolucionar un fármaco, ¿no? Pero aquí pues ya no solamente es ver o de alguna manera pues tener la idea de lo que va pasando. Que aquí la idea es que también pues ya se tenga una visualización de lo que ocurre durante el proceso, ¿no? De esta transformación. Vamos a comentar rápidamente el estado flow perdón, el estado del arte de este proyecto, ¿no? El primer investigación, vamos a primero a las investigaciones internacionales. La primera investigación lleva por título Operacionalizando el Flow. Se puede medir el estado de experiencia en el uso de ordenadores, es del año 2002. Se fijan, pues es un poquito alejado. No es reciente este trabajo, ¿no? Sin embargo, aquí lo que hay que destacar, que es una de las primeras investigaciones en donde se trata de medir la realidad virtual en un sistema informático, ¿no? En este caso, pues de un ordenador, el impacto que tiene el uso de una computadora. En este trabajo se midieron tres factores: la competencia, la absorción, el interés intrínseco, ¿no? Y después, para el año 2017, tenemos una investigación que lleva por título E-Learning en gamificación como apoyo al aprendizaje de programación desde el año 2017. Aquí la conclusión que llegan estos autores es que con la ayuda de la gamificación realmente se puede llegar a una mejora del proceso de aprendizaje, y esto se ve reflejado en las calificaciones. Para el año 2020 tenemos una investigación cuyo título es Influencia del diseño de interacción sobre la experiencia de usuario en entornos de aprendizaje en realidad virtual, un estado centrado en la metáfora de investigación. Aquí el objetivo de este trabajo es examinar la función de la presencia como elemento diferencial de los entornos de realidad virtual enfocados al aprendizaje. Seguimos. Para el año 2020 tenemos una investigación muy interesante también, cuyo título es Aplicación móvil con gamificación y microlearning para el aprendizaje de programación JavaScript. Aquí lo interesante de este proyecto es que ya se centran en un lenguaje de programación muy concreto, ¿no? Una investigación que se acerca mucho a lo que realmente vamos a trabajar, porque nosotros también vamos a trabajar en el área de programación. Entonces, pues este es realmente un buen antecedente, ¿no? Y después, para el año 2021 tenemos una investigación cuyo título es Mini Teachers, programa gamificado para el desarrollo de la gamificación en la educación primaria a través de las TIC. Aquí de nuevo, pues es comprobar los efectos que tiene una herramienta gamificada y de realidad virtual, ¿no? Aquí lo interesante es en línea. Aquí, si bien si se fijan, todo dice el impacto que tienen. Sin embargo, en ninguno de estos casos realmente se llega a aplicar tal cual, no, el concepto del estado flow. Simplemente se trata de medir el rendimiento, se trata de medir si realmente se mejora con el uso de ya sea una herramienta gamificada o una herramienta de sistema de realidad virtual. Si realmente hay una mejora en el proceso de aprendizaje, ya sea impactando en las calificaciones, impactando en el comportamiento del usuario. Pero ninguna de esas investigaciones se centra o realmente tienen claro de lo que es el concepto del estado flow, algo que lo es diferente en nuestra investigación. Después, para el año 2021, tenemos otro proyecto cuyo título es Proyecto Human 2.0, una experiencia de gamificación en el grado de psicología. Aquí los resultados que obtuvieron estos autores es que los alumnos sí pueden alcanzar realmente el estado flow si existe un equilibrio entre el desafío cognitivo y sus habilidades para llevarlo a cabo, ¿no? Aquí simplemente se centran mucho en las tareas, que estas tareas tengan las características del estado flow, no es que sea un sistema de realidad virtual gamificada. Vamos a continuar. Para el año 2022 tenemos otra investigación cuyo título es La relación entre la estrategia lúdica en el aprendizaje y la motivación, un estudio de revisión, ¿no? Aquí lo interesante de esta investigación es que los alumnos sí pueden alcanzar realmente el estado flow si existe un equilibrio entre el desafío cognitivo y sus habilidades para llevarlo a cabo, ¿no? Aquí simplemente se centran mucho en las tareas, que estas tareas tengan las características del estado flow, no es que sea un sistema de realidad virtual gamificada. Vamos a continuar. Para el año
Aquí mencionan mucho el concepto de gamificación como una estrategia de aprendizaje que es muy, muy eficaz, ¿no? Y que ya sea aplicando sus técnicas, su diseño lúdico, pues va a permitir alcanzar el estado flow de una manera muy sencilla a los estudiantes que estén utilizando este tipo de herramientas. Después, en el año 2022, tenemos una investigación cuyo título es Gamificación y realidad virtual, desarrollo y aplicación de un videojuego como complemento didáctico en ciencias sociales, ¿no? Aquí de nuevo, esta investigación pues ya se aleja mucho al ámbito, digamos, la aplicación a un ámbito tecnológico, no un ámbito empresarial. Aquí ya de nuevo se va a algo diferente a una aplicación que también por la teoría que manejan puede hacer un poquito aburrido, ¿no? Entonces aquí de nuevo, pues es generar, despertar interés, generar motivación hacia los estudiantes para que se acerquen también a las asignaturas de ciencias naturales, perdón, a las ciencias sociales, ¿no? Tenemos para el año 2022 una investigación cuyo título es Prototipo de aplicación de realidad virtual a través de hardware para la educación ambiental en instituciones educativas. Aquí lo que hay que destacar de esta investigación es la metodología que proponen. Ellos proponen una metodología de 5 pasos. Nos dice que el primer paso debe de haber una concepción de la idea, que debe de haber un diseño, que debe de haber una construcción, que debe de haber unas pruebas técnicas y que debe de haber una validación de ideas. Para el año 2022, perdón, para este año también 2022, tenemos un proyecto, una investigación cuyo título es 20RB, una metodología para dar soporte, el diseño centrado en el usuario en el prototipo de simuladores de realidad virtual. Aquí de nuevo lo destacable es la metodología que utilizan, que en este caso es que ellos se centran mucho a que todo el diseño esté centrado en el usuario. Y de hecho, hasta el mismo título del proyecto lo dice, ¿no? Entonces, para poder llegar a un diseño que esté diseñado, que esté centrado en el usuario, ellos utilizaron herramientas como Altspace RB, Twinny y Unity 3D. Entonces, con esto, pues ellos lograron construir una herramienta con esas características. Ahora vamos a ver algunas investigaciones internacionales, perdón, unas investigaciones nacionales. El primer tema que tenemos es realidad virtual como buena práctica para trabajo en equipos en estudiantes de ingeniería, ¿no? Desde el año 2015. Aquí de nuevo nos plantean que utilizando videojuegos que estén basados en realidad virtual pueden llegar a motivar a los estudiantes y llegan a dos conclusiones. Primero, que favorecen la interacción entre participantes y que estén ubicados en que estén dispersos geográficamente, ¿no? Que estén ubicados en distintos puntos. Entonces, también otro punto destacable de utilizar este tipo de herramientas en el aprendizaje es que facilitan mucho el trabajo colaborativo y ve el nivel de realismo que presentan este tipo de proyectos, este tipo de herramientas, es que se puede que sea más, que genere más motivación y más interés hacia el tema. Tenemos también una investigación desde el año 2020, una investigación un poquito diferente en cuanto a la aplicación. El tema es el proceso endocomunicativo de realidad virtual, inmersiva e interactiva para la difusión cultural, el tradicional Día de Muertos, no en un altar virtual. Aquí pues la idea pues es muy, muy innovadora a mi parecer, ¿no? Pues decidieron aprovechar esta tecnología para hacer algo que a lo mejor en su momento no podía, ¿no? Es conglomerarse pues ellos no quisieron perder pues esta tradición tan bonita, ¿no? De realizar un altar o de Día de Muertos. Entonces ellos emplearon sacaron una convocatoria en donde invitaba a todos los participantes a utilizar herramientas de realidad virtual con el objetivo de poder realizar un altar virtual, pero que se fuera o que no se perdiera la narrativa del Día de Muertos, ¿no? Cual pues es un trabajo muy, muy interesante. Vamos a seguir.
Para el año 2020 también tenemos una investigación que se llama Realidad Virtual como técnica de enseñanza en educación superior desde una perspectiva de usuario, ¿no? Aquí también, este es un diseño, un trabajo que el diseño, que se destaca mucho porque el diseño está centrado en el usuario. Entonces se evaluaron factores que estuvieran que estuvieran desde el punto de vista de usabilidad. Entonces se evaluaron factores como usabilidad y la experiencia que tiene el usuario, incluyendo atractividad, claridad, eficiencia, manejabilidad, estímulo e innovación. Para el año 2022 tenemos una realidad extendida gamificada en la enseñanza de ciencias naturales. Aquí en este proyecto lo que quise destacar nuevamente pues es la metodología que se utiliza, que es una metodología de tres pasos. El primer paso es un diseño sistemático de la instrucción. El segundo paso es el diseño funcional del mundo virtual. Y el cuarto paso es la implementación de un mundo virtual. eh, Algunas herramientas que se utilizan, algunas plataformas que se está utilizando, pues son el famoso Oculus Rift, el PlayStation RV, HTC Vive. En este caso, pues no voy a mencionar las características, no los beneficios que ofrecen, ya que pues, sería muy tardado. Eh, Simplemente quise mencionar porque esto es una de las plataformas. Aquí la característica o la gran característica de estos tres es que pues, ya tienen todo ahí integrado en una pantalla, una diadema, de modo que pues permiten realmente ofrecer una experiencia muy inmersiva en proyectos de realidad virtual. Aquí tenemos otras herramientas que son tipo diademas o gafas, pero aquí estos se utilizan como complemento con un teléfono móvil, ¿no? En este caso tenemos un Samsung Gear RV, un Cardboard, un Google Dream, ¿no? Entonces también utilizando estos diademas y un dispositivo móvil se puede realizar trabajos muy, muy interesantes. Ahora bien, en cuanto al desarrollo de todo el escenario de lo que es en un proyecto de realidad virtual, se está utilizando mucho estas tres plataformas que no solamente se caracterizan porque en ellos se puede realizar proyectos de videojuegos, sino que además ofrecen todas las herramientas necesarias para poder crear proyectos de realidad virtual, además de otras características, por ejemplo, que realmente ofrecen un excelente renderizado de gráficas, un excelente renderizado de la física. Entonces, pues esto nos permite dar un mayor realismo a nuestros proyectos de realidad virtual. Tenemos a Unity 3D, que es la más utilizada en muchos proyectos de investigación. Tenemos Unreal Engine, que también se destaca mucho porque ofrece excelentes gráficos, además de que es open source, por lo cual podemos por ahí curiosearnos sobre el código fuente. Y tenemos CryEngine. Entonces, en este proyecto, pues vamos a utilizar Unreal Engine. Vamos a platicar rápidamente el marco teórico de este proyecto. Como ya se han dado cuenta, pues este es un proyecto que realmente toca varias disciplinas, ¿no? Pero para no extender mucho o no perdernos en cuanto a modelos, en cuanto a teorías, nos vamos a enfocarnos en su área de estudio, ¿no? De cada una de esas disciplinas. De la psicología positiva, pues nos interesa mucho el estado flow. De la área de técnicas y métodos de enseñanza y aprendizaje, pues nos interesa mucho la gamificación. Y de la ciencia de computación, el concepto que nos interesa es de realidad virtual. ¿Qué es el estado flow? Primero vamos a dar lectura a la definición que nos da este autor Cuenca. Dice, un estado psicológico óptimo en el que la persona consigue abstraerse completamente de la ejecución de su propio rendimiento hasta llegar a experimentar sus propias sensaciones, percepciones y acciones de una forma positiva, logrando efectuar un rendimiento positivo de forma automática, ¿no? Entonces la experiencia flow pues es un estado en que un individuo se encuentra
cuando realmente se encuentra disfrutando de realizar ese trabajo, ¿no? Aunque ese trabajo le genere dolor, por ejemplo, en los deportistas, ¿no? Muchas veces, aunque ya se encuentran agotados, ellos siguen realizando este trabajo. ¿Por qué? Porque lo disfrutan, ¿no? Muchas veces también los que realizan pinturas o alguna actividad que realmente les gusta, aunque no, digamos, no genere ninguna ganancia económica, lo hacen. ¿Por qué? Por el simple hecho de que realmente disfrutan lo que están haciendo. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que se refiere el estado flow, ¿no? Entonces, el estado flow también implica mucho lo que es la concentración, es decir, si es algo que realmente nos guste, que perdemos realmente la noción de tiempo, entonces estamos en un estado flow. El estado flow, pues, tiene que ver mucho, o está muy asociado por ejemplo, la creatividad, la satisfacción y la capacidad de implicarse totalmente como la vida, ¿no? Entonces, como le decía, esto es algo que es un concepto que tiene que ver mucho con lo que, con algo relacionado que realmente nos guste hacer, no sé, algo realmente nos apasione, lo vamos a hacer, ¿no? O sea, es una motivación que nace desde adentro. Entonces, esta motivación intrínseca es lo que permite a estos individuos alcanzar o realizar este tipo de actividades, ¿no? Entonces, el estado flow, pues es un estado que está intrínsecamente disfrutable, que ocurre cuando se percibe un equilibrio entre las competencias o habilidades personales y las demandas de las tareas, ¿no? Este es un buen punto de lo que es el estado flow, ¿no? Para que un individuo pueda alcanzar ese estado flow, pues tiene que tener las habilidades suficientes y también la tarea tiene que ser desafiante o tiene que estar de acuerdo a las habilidades que tiene el individuo, ¿no? De modo que pueda realmente disfrutar y que no genere frustración o que no genere tedio o aburrimiento. Vamos a ver esta gráfica que es muy interesante. Tenemos dos ejes. En el eje X tenemos el nivel de habilidad y en el eje Y tenemos el grado de desafío, ¿no? Entonces, vamos a un extremo, por ejemplo, cuando el nivel de habilidad es muy alto, pero el grado de desafío es muy bajo. Entonces, lo que pasa en la persona es que va a generar un tedio o se va a aburrir de lo que está haciendo, ¿no? Entonces, no va a estar disfrutando de la actividad que está realizando. Vamos también a otro caso extremo, por ejemplo, aquí cuando la habilidad es muy baja, pero el desafío o la tarea es muy difícil. Entonces, también esto lo que genera en las personas, en el individuo que está realizando el trabajo, pues es un estado de ansiedad, ¿no? Entonces, tampoco está disfrutando de su trabajo. Entonces, para poder estar en un estado de equilibrio o un estado que realmente el individuo esté disfrutando, pues tiene que haber este equilibrio entre el desafío y las habilidades que presenta la persona que va a realizar esa tarea o ese trabajo, ¿no? Aquí es la misma gráfica con dos ejes. Aquí simplemente es lo que se visualiza, pues son los diferentes estados en que se encuentra un individuo, ¿no? De acuerdo al nivel de capacidad y al nivel de desafío de esa tarea. Por ejemplo, tenemos un estado que se llama de relajación, ¿no? Aquí pues es baja tensión, no existe estimulación mental ante el desafío porque pues no hay un exceso, porque hay un exceso de capacidad, ¿no? Y la tarea es muy poco desafiante. O, por ejemplo, vamos a un caso extremo en donde es un estado en que se genera ansiedad, ¿no? Aquí el estado mental en que la persona percibe el reto como difícil y no se siente suficientemente capacitado, ¿no? Entonces también pues es un estado que genera ansiedad. Ahora bien, vamos a un estado de flujo. Ahora bien, vamos a ver un estado cuando un individuo está en estado de ansiedad. Este estado, pues, es un estado mental en el que la persona percibe el reto como difícil, no siente suficientemente capacitado, ¿no? Por eso es importante el estado flow. El estado flow, pues, es como ya hemos mencionado, ya he recalcado mucho, ¿no?
debe de haber un equilibrio en las habilidades que posea el individuo y también el nivel tiene que ser, o el nivel de dificultad de la realización de esa actividad tiene que ser de acuerdo con las habilidades del individuo, ¿no? Vamos a seguir. Vamos a ver los componentes del estado flow. Para que se dé un estado flow, o el estado flow, pues tiene una serie de componentes, una serie de factores, ¿no? Uno de esos componentes que tiene que ser sociable, afable, tiene que ver, como ya he mencionado, tiene que ver por parte del usuario, una motivación intrínseca. La tarea tiene que ser un proceso muy bien estructurado. Por parte del usuario, pues tiene que ver una pérdida de ego. Tiene que ver una clara orientación de las metas con el, con el que se esté realizando esta tarea, ¿no? Tiene que ver una pérdida de tiempo y de espacio. Y sobre todo, muy importante también, pues tiene que haber diversión, digamos diversión entre comillas, al realizar este tipo de actividades, ¿no? Para poder alcanzar el estado flow. Y al realizar la diversión, pues se pierda, tiene que haber una experiencia autotélica, tiene que haber un goce y un disfrute, de modo que pues este genere un sentido lúdico, ¿no? Muy, muy importante. Aquí vemos otra gráfica también de los componentes, es lo mismo, pero con algunos términos diferentes. Por ejemplo, algo que ya hemos mencionado mucho, pues es el balanceo de retrohabilidad, la unión de acción-conciencia. Las metas tienen que ser claras, tiene que haber un feedback o una retroalimentación sin muchas ambigüedades, y además de esto tienen que ser constantes. Tiene que ver, este tipo de herramientas, pues tiene que generar una concentración al realizar, ¿no? Tiene que ver un sentido de control, tiene que ver una pérdida de autoconciencia. Este tipo de herramientas tiene que generar una transformación de tiempo y sobre todo tiene que ofrecer una experiencia autotélica. Ahora vamos a ver el concepto de gamificación, ¿no? ¿Qué es esto de gamificación? ¿Por qué es importante? La gamificación, por mencionar de manera informal, se refiere a la aplicación de todas aquellas técnicas, estrategias, métodos que se utilizan al momento de los juegos, ¿no? En la realización de los juegos. Pero lo que se trata es que se aplican estos conceptos a un ámbito que no precisamente sean juegos, ¿no? Sino que simplemente tengan a lo mejor en este caso, una finalidad de aprendizaje. Ahora veamos lo que nos dice este autor. Nos dice que la gamificación consiste en el uso de mecánicas, elementos y técnicas de diseño de juegos en un contexto que no son juegos, para involucrar a los usuarios y resolver problemas, ¿no? Que también es muy importante en programación. Sobre todo recordemos que la programación, pues lo que se trata es de resolver problemas. Entonces, pues también es algo muy, muy compatible que apliquemos técnicas gamificadas. ¿Por qué es importante o por qué puede ayudar la gamificación? ¿No? Recordemos que los juegos ejercen un gran poder, sobre todo los juegos pues, van a generar o generan adicción por eso, y además de que generan adicción, pues generan un disfrute, ¿no? Entonces, si nosotros consigamos construir este tipo de herramientas, pero con un objetivo de aprendizaje, entonces, pues realmente el proceso de aprendizaje va a ser diferente y el aprendizaje ya va a ser significativo, ¿no? Por otra parte, la gamificación pues se basa en la teoría de juegos, y la teoría de juegos se basa en la implementación de algoritmos, fórmulas y técnicas cuantitativas para analizar la estrategia en la toma de decisiones. ¿Por qué es importante la gamificación? La gamificación es importante porque en la persona que está realizando activa la motivación. Hay una retroalimentación constante, que también pues ya vimos, es un componente del estado flow. El aprendizaje es significativo
pues retiene, pues hay una mayor retención en la memoria al ser más atractivo, ¿no? Es decir, con un juego es más atractivo, por tanto, ese concepto pues queda más, a más largo plazo en la memoria. Los resultados son medibles, ya sea por niveles, por puntos, ¿no? Entonces, también pues esto genera motivación, ¿no? De a lo mejor generar más puntos, de alcanzar el siguiente nivel. Además, genera competencias adecuadas. Los aprendices son más autónomos, genera competitividad y puede, pues, que existe una competitividad online, ¿no? En caso de que sean herramientas multiusuarios. Ahora veamos el concepto de realidad virtual. Este concepto no es nada para nada nuevo. Este concepto ha surgido desde los años 60 y pues es un concepto que ha sido explotado de muchas maneras, ¿no? Desde en las películas de ciencia ficción, en donde por ahí este concepto pues ha sido la trama principal de alguna película, ¿no? Entonces, pues todos con más o menos tenemos una noción de lo que es la realidad virtual, ¿no? A lo mejor tenemos la idea de que es un mundo virtual, un mundo diferente a lo que es la realidad en sí misma, ¿no? Lo cual pues no está tan alejado, digamos, de lo que es, aunque técnicamente sí. La realidad virtual, pues se trata de una tecnología que utiliza sobre todo lo que se trata es de sumergir al usuario a un mundo virtual a través de ciertas herramientas como son los dispositivos de entradas, de modo que el usuario realmente sienta que está dentro de un mundo virtual y que exista una interacción, un contacto directo, digamos, entre comillas, directo con todos los objetos o con esas, con todo ese entorno, ¿no? Que está a su alrededor o que está construido en ese mundo virtual. ¿Por qué cuál es la característica? ¿Qué es lo que le hace diferente la realidad virtual de los demás sistemas de realidad, de otros tipos de sistemas, ¿no? Pues porque si vemos técnicamente, pues realmente no tiene mucho de diferencia, pero sin embargo sí hay puntos que son muy relevantes, ¿no? Eso es su capacidad sintética, es lo que realmente lo hace muy diferente, es su interactividad dinámica que ofrece, ¿no? O sea, el usuario, pues, la respuesta o la interacción, digamos, es en tiempo real, ¿no? Y hay un paseo, un recorrido virtual, hay una tridimensionalidad verdadera del mundo. A lo mejor, por ejemplo, en un videojuego, pues, puede estar en 3D, ¿no? Sin embargo, el usuario no lo, digamos, no siente esta tridimensional. Sin embargo, en un espacio virtual, pues sí se siente que realmente esté en un mundo virtual. Hay una ilusión de la realidad, o sea, realmente el usuario siente que está tocando, sobre todo si está utilizando las herramientas adecuadas, ¿no? Por ejemplo, los sensores de tacto para poder realmente sentir pues, esos objetos. Hay factores físicos, hay factores psicológicos que van a ayudar a que el usuario esté realmente en un mundo virtual. Vamos a ver, marco metodológico, el paradigma. El paradigma de esta investigación, pues son de naturaleza cuantitativa y cualitativa. Por lo tanto, pues es una investigación mixta, ¿no? La razón por la que se hace, sobre todo, que sea una investigación mixta es que, como ya hemos visto, pues son varias disciplinas las que se tocan. Algunas vienen desde la psicología positiva, otras desde las ciencias de la computación y de lo que es la realidad virtual. Entonces, para poder dar una respuesta satisfactoria a nuestra pregunta de investigación. Tipo de investigación. El tipo de investigación pues es experimental y cualitativa. De este modo pues vamos a tratar de responder a la pregunta de investigación y comprobar nuestra hipótesis. Para el desarrollo del proyecto pues ya se ha mencionado que se va a utilizar la metodología Scrum, ¿no? Del por qué se utiliza la metodología Scrum es por el hecho de que en este tipo de metodología pues los tiempos es, digamos, una metodología muy dinámica en donde las entregas son a un tiempo muy
corto, un plazo muy corto para la entrega, pero sobre todo lo que nos parece sensacional es que pues estos entregables sean funcionales, no nos permitan pues dar una retroalimentación para la siguiente iteración del proyecto, la siguiente iteración del prototipo. En cuanto a la metodología del diseño del prototipo, nos vamos a basar de un escenario educativo hasta llegar a un mundo virtual, ¿no? Pero para poder llegar a este mundo virtual, tenemos que pasar por una etapa de diseño sistemático de la instrucción, es decir, ya que en sí la temática, pues, lo que vamos a abordar tiene que ser algo relacionado con programación, ¿no? De modo que los estudiantes pues, puedan desarrollar estas nociones de programación, puedan ver desde una perspectiva muy diferente, a lo mejor más dinámica, todos estos conceptos de programación, ¿no? Entonces, tenemos que estudiar muy bien el temario, todas las actividades que se están proponiendo actualmente, de modo que de ahí vamos a partir, ¿no? Para poder pasar a la siguiente etapa, que es la etapa de diseño funcional del mundo virtual y después pasar a la etapa de implementación. Y de ese modo, pues vamos a tener, en teoría, un mundo virtual. La hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis que nosotros vamos a manejar? Lo que proponemos con este trabajo es que empleando una herramienta de realidad virtual gamificada, esta pueda generar interés, despierte interés en el alumno, genere motivación y que potencialice al máximo, ¿no? Que además de que pueda aprender de manera autónoma a su propio ritmo, ¿no? Entonces, esto tiene que verse reflejado, esa mejoría en las calificaciones. Entonces, y también, pues que no solamente lo haga porque esté obligado, ¿no? Sino que se pueda generar una motivación intrínseca, ¿no? Es decir, que pueda alcanzar, que realmente disfrute realizar actividades de programación al máximo, ¿no? Que genere frustración o tedio. Entonces, la pregunta que estamos tratando de responder es, ¿en qué medida la integración de estrategias, constructos, técnicas de gamificación y tecnologías de realidad virtual pueden permitir alcanzar el estado flow? Esa es la pregunta que vamos a tratar de responder. Las variables que vamos a medir es el impacto que va a tener este tipo de herramientas en el rendimiento académico, la motivación del estudiante alcanzado por el estado flow en un entorno de realidad virtual. En cuanto al estado flow, pues ya hemos visto los factores, entonces vamos a tratar de medirlos, esas variables del estado flow, como es el reto de habilidad, acción, atención, metas claras, retroalimentación, concentración, sensación de control, no autoconciencia, transformación de tiempo y experiencia autotélica, ¿no? Población. Eh, para la muestra, pues vamos a utilizar a los alumnos de ingeniería de diseño multimedia. No vamos a estudiar dos casos. En el primer caso se va a indagar el potencial del entorno en su versión prototipo para mejorar las competencias lógicas y programación en alumnos de recién ingreso del programa educativo. En el segundo caso, pues vamos a examinar el potencial es la gamificación con realidad virtual para la enseñanza y aprendizaje a través del alcance del estado flow, ¿no? Entonces, vamos a utilizar a los alumnos de ingeniería para probar nuestro prototipo. En cuanto a las técnicas de instrumentos de investigación, vamos a utilizar una serie de encuestas. En este caso, tenemos que adaptar estas encuestas. ¿Por qué? Porque este tipo de motivación, el estado flow, pues es muy utilizado en escenarios que tienen que ver en el ámbito deportivo, en el ámbito empresarial, ¿no? Entonces, tenemos que adaptar esos a un ámbito educativo, sobre todo a un ámbito en donde el instrumento que se va a utilizar, pues es eh, una herramienta de realidad virtual gamificada, ¿no? Entonces vamos a utilizar una entrevista semiestructurada, vamos a utilizar una escala de motivación, un cuestionario de habilidad percibida, la escala de estado flow también pues, va a ser muy importante, la escala de competencia percibida y la escala de absorción y la escala de motivación intrínseca. En cuanto a las técnicas de recopilación de datos,
pues se va a utilizar entrevistas, vamos a utilizar encuestas, como he mencionado en la diapositiva anterior, van a ser varias encuestas, el análisis documental que pues va a ser el inicio de este proyecto, sobre todo para la parte teórica, que nos hemos basado también en algunos proyectos, o vamos a analizar los resultados a los que ellos llegaron, también la observación tanto experimental como no experimental, pues va a ser muy importante, ¿no? Para poder sacar conclusiones. Aquí voy a hacer algunos comentarios finales, sobre todo muy personales, del por qué escogí este proyecto. Sobre todo me interesó porque realmente pues se toman varias disciplinas. Eh, Dos de ellas son disciplinas que he trabajado muy poco, que es la realidad virtual y el diseño de juegos, ¿no? Entonces, yo creo que siempre hay que pues desarrollar nuevas habilidades y sobre todo porque con el desarrollo de ese proyecto me va a permitir también mejorar en el ámbito laboral, en donde laboro yo, las interfaces, que estén más centradas al usuario, mejorar las interfaces gráficas, ¿no? Entre máquina y usuario. Realmente, pues, ha sido un proyecto que me llamó la atención desde el principio y esperemos buenos resultados. Gracias por su atención.